Ahora, en el laberinto argentino, estamos con un histórico dirigente de la izquierda internacionalista, Jorge Altamira. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la presentación. No, por favor. Bueno, Jorge, ¿cómo empezamos? Porque en realidad explicar esto nos llevaría varios días, me parece, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente, hay un proceso electoral Sí. y probablemente lo que esté faltando es que alguien se pregunte qué propósito tiene el proceso electoral. Es ilógico, hay mucha gente que dice no tiene ningún propósito. Hay que elegir autoridades cada 4 años y es una Bueno, pues rutina. tenemos casi un 50% entre abstenciones, voto blanco y No, anulado. macanudo, pero es una rutina Sí. que hay que aplicar. Pero cada proceso electoral tiene su propósito. Cuando uno escucha los discursos, los planteos de los candidatos, el objetivo principal de este proceso electoral es destruir el derecho laboral de Argentina. Es un derecho laboral profundamente golpeado. Sí. La mitad de la población está en negro. La población que no está en negro trabaja los fines de semana. Trabaja a un ritmo de producción muy fuerte. La protección laboral ha caído en exceso y los jóvenes no tienen cobertura. ¿No es cierto? Facturan, son monotributistas. Cuando se lee el personal empleado, crece el monotributismo. Claro. Entonces la gente cree que son trabajadores independientes, no. Son trabajadores que pueden ser independientes, pero si son dependientes lo que pasa es que no se les paga un salario, no hay contribución. Entonces ahora el propósito, lo ha dicho Larreta, lo han dicho todos, es terminar este trabajo de destrucción que han hecho el kirchnerismo y el macrismo, con una reforma laboral que tiene por eje cosas como suprimir la indemnización, Sí. en la forma que la conocemos, dicen que hay otra, pero que a ellos les facilitaría, a las patronales en general, despedir a la gente y por lo tanto crear una gran rotatividad laboral. Hay un método para despedir a cargo de una caja que financiaría todo eso y aliviaría a cada patrón individual, pero el objetivo no es sacarse la carga económica, sino facilitar la rotación del personal, porque con un régimen de precariedad laboral, de flexibilización de los ritmos de trabajo, se resiente la salud física y psíquica del trabajador. Entonces a los 40 y pico ya lo quieren amortizar y traer a alguien mayor de 18 años para que recorra, digamos, todo esto. Yo tengo contacto con todos los que hoy forman parte de la población activa obrera y lo conozco en la industria automotriz, en la industria del neumático, en la industria metalúrgica, compañeros conocidos que tienen la columna hecha polvo. Claro. Y tienen 40, 45 años de edad. Entonces este es el propósito, que es bueno, detrás de la plusvalía, del lucro privado, someter a la clase obrera a un estado de esclavitud francamente extraordinario. Y lo repiten todo el tiempo, desde el todo nada, desde terminaremos con la industria del juicio. La industria del juicio aumentó del 90 hasta hoy en 9.000 personas, en 30 años. Es un bolazo, Sí, sí, sí. independientemente de lo que se haga en cada juicio, frente a millones de trabajadores que están cubiertos o deberían estar cubiertos por una legislación laboral que costó muchísimo conseguir. Este es el propósito de esta campaña electoral. Termina la campaña electoral y vienen con todo en la medida en que puedan. Es decir, en la medida en que no encuentren obstáculos, que no encuentren una resistencia, etcétera. Y a mí me parece que este discurso de nuestra parte de política obrera clarifica las cosas. Es decir, uno dice lo siguiente, bueno, ¿qué diablo está pasando? ¿Por qué voy? ¿Por qué no voy? ¿Qué es lo que está en juego? Hay muchos que dirán, sí, hay que terminar con la industria del juicio, los obreros son todos vagos, y bueno, que vote para donde... El problema es cuando los propios obreros terminan absorbiendo ese discurso. Terminan absorbiendo esto en la convicción, por la convicción de que se les está diciendo algo que es verdad y que es mentira. ¿No es cierto? Y además, bajo condiciones en que ya han perdido una parte importante de ese derecho laboral. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque un trabajador que trabaja la semana entera y trabaja más de 8 horas
por día y acepta cláusulas de rentabilidad, ya lo ha perdido. Entonces hoy lo que está preocupado, y este es un problema que tenemos en la clase obrera, a lo mejor está preocupado por conservar esto y no terminar quedándose sin empleo. Recuerdo una frase de Lenin, ¿no? Eso de que el campesino teme más el cambio que las cadenas. Bueno, en este caso hay luchas que manifiestan lo contrario, pero no quiere decir que no opere una extorsión sobre el trabajador, es decir, cuidalo poquito que tenés, que de todo modo lo va a perder, porque una vez que avance esta legislación, lo que van a esperar es que los trabajadores más antiguos terminen su periodo laboral o que sean jubilados con anticipación, y con el nuevo personal empieza a regir este derecho. En segundo lugar, el trabajador puede pensar, no, el peronismo no me va a hacer esto. Y el peronismo se lo ha hecho en la práctica. Porque si usted tiene la mitad de la población en negro, quiere decir que los sindicatos, la burocracia de los sindicatos y el peronismo miran para otro lado. Porque si no estarían ahí sindicalizando a la gente y por lo tanto convirtiéndola en trabajador en blanco, con todos sus derechos. Están en una convivencia con la patronal. Bueno, y los jóvenes que trabajan en condiciones increíbles con sus bicicletas. Bueno, pensemos que buena parte de los jóvenes aquí en la Argentina no tienen en su entorno experiencias de trabajo en blanco, ¿no? Que o son planes sociales o precariedad. Es casi lo natural. Y la noticia de hoy, en los diarios de hoy, no hay que pasarla en alto. Ha caído el ingreso al CBC. No es que no han pasado. Los que se anotan al CBC en la universidad es un 15% inferior. Y la razón es que yo, que estudié trabajando, y mi hijo que estudió trabajando y otros que estuvieron trabajando, ahora sí trabajan, no pueden estudiar. Entonces, definitivamente, este también es un aspecto de esta destrucción, envuelto en el paquete de la modernidad. Sí. La modernidad es la atomización. Lo que es colectivo es del mundo antiguo. Es un absurdo. La condición humana es colectiva. Bueno, estábamos hablando justamente con la entrevista anterior del hecho de que entre los tantos éxitos, entre comillas, de la dictadura, el hecho de destruir la idea de solidaridad e instalar el sálvese quien pueda, el individualismo y demás, redunda en esto que para muchos es casi imposible pensar más allá de su propia realidad, ¿no? De proyectarse cuando sería lo natural. Sí, yo le reconozco su argumento, me parece. En lo personal, nosotros de Política Obrera hemos llegado a la conclusión que el principal responsable es la burocracia de los sindicatos. Porque pasa lo siguiente, hay una institución que en todo el mundo costó sangre, sudor y lágrimas. Sí, claro que sí. Para defender la condición del obrero contra la explotación capitalista. Y entonces, cuando hay una ofensiva del capital, la burocracia sindical lleva a los sindicatos a mirar para otro lado, a sentar convenios miserables. La prueba de que los convenios son miserables es la siguiente: los jubilados se ajustan, las jubilaciones se ajustan por una mezcla entre la recaudación impositiva y el salario del trabajador. Como el salario del trabajador se desvaloriza, el jubilado obtiene menos que la inflación. Ahora, para peor, está cayendo la recaudación impositiva. Sí. Por lo tanto, el ingreso de los jubilados está cayendo a una velocidad fenomenal, más que ningún otro sector de la población. Y esta gente quiere una reforma previsional. En la reforma previsional ya quieren eliminar la pensión por viudez. Es decir, ayer me encontré en una actividad con una señora que me planteó el problema. Su marido murió y entonces ya tiene la pensión del marido. Eso lo quieren eliminar. Consideran que es un gasto superfluo, que perjudica el déficit fiscal, perjudica el superávit fiscal, perjudica el ingreso de capitales, perjudica la exportación de gas licuado y le quieren liquidar
al cónyuge que ha quedado vivo, ahora está solo, ¿a qué edad? Un derecho jubilatorio fundamental, en particular en el caso de las amas de casa, que naturalmente si no tuvieron un trabajo, o fue parcial, un trabajo público, me refiero, en empresas privadas o no, pero quiero decir, un trabajo social, sino que trabajaban en la casa, la jubilación del marido, el sostén. Bueno, entonces tiene esa destrucción. Esta campaña electoral es una campaña de destrucción masiva. ¿Se acuerda que tenía bomba de destrucción masiva? Bueno, cada uno de estos candidatos, Massa, Bullrich, Milei y Larreta, vienen con una bomba de destrucción masiva contra el derecho laboral. Y me hago cargo de todas las palabras que digo, y también quiero exhibir una trayectoria política que demuestra que cuando digo ciertas cosas, lejos de estar fuera de la realidad, le pegué en el medio, le pegué en el centro del blanco. Jorge, ¿por qué política obrera? Porque yo recuerdo hace muchos años, que denotan nuestra edad, pero había como una discusión, ¿no? Si política obrera tenía que ser un partido o tenía que marcar los lineamientos, después se construye el Partido Obrero, se construye... No, el político obrero siempre, nuestro origen fue una revista. Sí, por eso. Nosotros se llamaba Político Obrero, una revista popular, y entonces la gente nos llamaba Político Obrera. Político Obrera fue ilegalizada por la dictadura. No me acuerdo si el decreto número 1 o decreto número 2. Lo escuché mientras lo transmitía. Y luego tiene una nueva etapa. Entonces nos mantuvimos en la clandestinidad, claro, como político obrero contra la dictadura. Sí, sí. Cuando nos legalizamos en el año 83, todavía estaba presente la dictadura. No nos podíamos legalizar con el nombre de político obrera. De político obrera. Entonces, ¿qué pasa? Pusimos Partido Obrero y el periódico se empezó a llamar Prensa Obrera, y como lo notó un corresponsal brasileño en Buenos Aires, que ya murió, pero un periodista brasileño muy importante, Clovis Rossi, me acuerdo cuando lo leí, dijo: miren qué curiosa la Argentina, un partido ilegal que es PO, y saca una publicación PO, ahora es legal como PO, y saca una publicación legal como PO. ¿Qué revelaba eso? La defensa a muerte que nosotros hicimos de nuestra trayectoria. Ahora el Partido Obrero entró en una crisis muy grande, expulsiones masivas, entonces nosotros retomamos la bandera histórica del partido y retomamos el nombre original. Y con estas condiciones ya estamos yendo a las elecciones a nivel nacional. Marcelo Ramal es conocido, sí, es un claro, legislador, claro, profesor de economía, sí, de la UBA en Quilmes, y está acompañado por Patricia Urone, que yo pienso que es una compañera que va a dar mucho que hablar de aquí en más, porque es una excelente analista y una excelente luchadora de los temas ambientales. Y los temas ambientales en Argentina están a rojo vivo, empezando por las condiciones internas de las fábricas. Usted tiene un conflicto en el subte, donde los vagones tienen asbestos. Yo recorrí todo por abajo, cuando fui legislador, lo constaté, y no cambian esos vagones. Y se empeñan, y entonces la plata de la empresa a cargo de la concesión es más importante que la vida del trabajador del subte. ¿Usted ha tenido experiencia legislativa? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué razón la rebeldía se expresa? Es decir, no ha habido un crecimiento de la izquierda acorde a lo que ha sido el descontento social, y tal vez alternativas como la de Milei, fabricadas a través de los medios, lo que sea, de alguna manera atraen la rebeldía más. ¿Qué falló en la izquierda? No, quiero aclarar una cosa de entrada, no creo que Milei traiga rebeldías. No, quiero decir, cuando la gente... Yo creo que a Milei no se le sigue por el programa. No, pero y lógico, pero cuando la gente es joven, pasa toda la noche sin dormir y el domingo está fresca como el agua, por lo tanto, eso son las energías de la juventud, pero no es la rebeldía. La rebeldía es real, uno se rebela contra algo. La derecha no está impulsando una rebeldía. Cuando alguna vez impulsó lo que podríamos llamar rebeldías, eran en realidad contrarrevoluciones.
una movilización de masas desesperadas por el hambre, la desocupación y la inflación en países como Alemania y como Italia, para destruir todo el sistema democrático, y después iniciaron una guerra. Lo de Milei es un show, ¿no es cierto? Aprovecha intensamente las circunstancias que los partidos tradicionales han fracasado completamente. Atrae, pero tenemos que distinguir. Me puedo equivocar, quiero decir, cuando uno aprecia, da una opinión sobre lo que está ocurriendo en el momento, sabe que puede tener razón. Exactamente, esa palabra adecuada, es provisorio. Es un fenómeno episódico. El fenómeno derechista profundo es Patricia Bullrich, que tiene un discurso derechista, etcétera. El de Milei es completamente confuso, porque su tesis de terminar con el Banco Central no se la acepta ningún capitalista, pero no, por el Banco Central finalmente es el que rescata a los capitalistas cuando quiebran. Es lo que pasó con Vicentín. ¿Quién recasó a Vicentín? El Banco Nación. ¿No es cierto? Entonces ese discurso a los capitalistas no le interesa, y cuando habla de otras cuestiones que hay que liquidar no le interesa a los trabajadores. Sin embargo, momentáneamente ha creado una especie de tumulto. Es un fenómeno profundo. Para ser un fenómeno profundo, un movimiento masivo tendría que comulgar con las ideas de él. Y eso no ocurre, ¿no es cierto? Eso no ocurre. Pero él pertenece al pelotón de destrucción del sistema laboral. Esto me parece, este es el concepto. Este es el concepto que entiendo que es el principal y que quiero destacar, porque quiero llamarle la atención a la ciudadanía a la hora de votar, en el sentido de lo siguiente: nosotros seguimos siendo un partido pequeño, pero como partido pequeño que somos, tenemos una trayectoria, tenemos muchos triunfos, y somos los únicos que estamos advirtiendo contra esto, porque los demás son cómplices. Yo le voy a dar un ejemplo. Juan Grabois. Dicen que es diferente de Massa. Ahora, la economía popular es una forma extrema de precarización laboral. Ganan muy mal, hacen trabajo de baja calidad, llegan apenas a una canasta alimentaria. No es esa la ambición de un obrero. Oh, no. Entonces, como usted ve, en el pelotón están todos, porque la presión del capitalismo sobre el derecho laboral es inmensa. Y en España, y va a ocurrir acá si no lo paramos, como en Brasil con Bolsonaro, se llegó a establecer el contrato por día. Es decir, que ya no va a haber más contratos colectivos, sino contratos por día, de manera que la parte vulnerable de la relación laboral queda, indefensa. Ahora, en el caso de la izquierda, porque no me voy a escapar a esa interesantísima inquietud, la izquierda ha crecido mucho y luego ha caído mucho. Es decir, lo que tenemos que explicar es un movimiento contradictorio en la izquierda. Por ejemplo, nosotros, cuando formamos el FIT, y yo fui su candidato a presidente, Sí. yo escribí un libro que se llama El crecimiento de la izquierda. Por lo tanto, no estaba asistiendo a un fenómeno de reculé como se ve en este momento. Y tiene que ver con la crisis que estamos viviendo, en el sentido de lo siguiente: sectores muy avanzados del movimiento obrero depositan sus esperanzas en la izquierda, pero no es una izquierda revolucionaria. Y cuando no es revolucionaria, para quitarle, porque a la gente le gusta la revolución de la moda, la revolución de la tecnología, pero cuando hablamos de política empiezan a ponerse nerviosos si usar la palabra revolución. Si uno no es revolucionario, es parlamentarista, sigue la onda del sistema. Juntamos 2 diputados más, 3 diputados más, 4 diputados más, y no somos el canal de la profunda insatisfacción popular, lo cual requiere planteos mucho más audaces. Nosotros le reprochamos a la burocracia sindical el que no lance una huelga general indefinida frente a la pérdida salarial, no el Parlamento. Ahora, los trabajadores recibidores de granos,
en algún momento del neumático, en otro momento los del aceite. Los docentes han ya hecho infinitas huelgas indefinidas. Por lo tanto, no es que Política Obrera inventó, y no es que lo inventamos, sacamos del libro rojo de Política Obrera el recetario, sino que vimos la tendencia popular y los problemas que afronta. En lugar de eso, tenemos un movimiento que está buscando una batalla parlamentaria, y voy a decir algo muy provocador, porque a veces lo provocador es correcto. Estoy horrorizado por la cantidad de dinero que está gastando el FITU en la propaganda electoral. Le gana Massa, a Larreta, a Bullrich y a Milei. ¿Cuándo se vio que partidos que se dicen combativos desarrollen un gasto de estas características? Una estética igual, yo levanto la mano, vos levantás un pie, el otro te hace un guiño. Ausencia total de lo que era el socialismo, desarrollo de una conciencia nueva, superadora del trabajador. Entonces usted tiene el recule. La izquierda, no es, a ver, las grandes crisis de la izquierda, las grandes históricas, ocurrieron cuando el movimiento obrero buscaba llegar a su punto más alto. Y ahí su dirección falló completamente. Sí. Y cuando esa dirección falló, en algunos casos, las direcciones alternativas la suplantaron. Y entonces hubo revoluciones socialistas. Y en otros casos, no la pudieron suplantar, y los países que no la pudieron suplantar vino el fascismo. Sí. Entonces, como usted ve, el problema del progreso y el retroceso de la izquierda y de qué izquierda es dinámico. Conectémoslo con esta lucha y con esta crisis social que es absolutamente inmensa. ¿Por qué le digo inmensa? Quiero introducir un problema que está acá, no está en la campaña, y algunos hasta se mofan, pero a expensa de ellos. La guerra. Hay una guerra donde ya están bombardeando Moscú, están bombardeando Crimea, y los diarios hablan de la posibilidad de una invasión de Polonia a Bielorrusia. Esto es una guerra mundial que supera todas las anteriores en su desarrollo, quizá no todavía, en su potencialidad. Y demuestra que el capitalismo es un sistema que está en explosión. Porque ¿qué es lo que lo lleva a entrar nuevamente en un proceso de guerra mundial de esta magnitud? Que sus contradicciones son insuperables. Como las guerras anteriores. Exactamente, pero en una escala muy superior. Entonces, con esta visión de conjunto, ubico el destino de Argentina, porque finalmente el planeta es más chico que antes. Y respecto a esta elección, ¿qué expectativa? Vengo, por ejemplo, de acá cerca, lo cité a Ramal, porque le dije que tengo que venir a este canal, a esta radio. Bueno, y nos queda... cuando quiera. Encantado de eso. Yo lo he entrevistado por radio en otros momentos. Invítenlo, muy bien, me parece maravilloso. Y entonces le decía lo siguiente: el principal propósito ahora es que nuestra fisonomía quede muy marcada en contraposición de todos los partidos. Es lo principal. Pongámonos en esto, y hemos armado nuevos spots que van a tener una definición más nítida, pero más nítida en el sentido del lenguaje. Siempre quisimos ser claros, pero a lo mejor no encontramos una vuelta exacta. ¿Por qué? Porque acá hay que concientizar a la población en lo que se viene y en lo que hay. Massa no arregló con el FMI. Cuidado, el FMI quiere la devaluación. Y si no lo consiguió transando, le va a quitar fondos, lo va a tener apretado y le va a ordenar a los bancos y a los grupos financieros que hagan una corrida cambiaria. Es bastante típico en situaciones como esta, ¿no? Por supuesto. No es Massa el que va a terminar arreglando con el FMI y no simplemente acatando lo que el FMI. Por lo tanto, no es que hay que esperar a que terminen las elecciones. El escenario es un escenario con posibilidades explosivas a cada momento.
Hoy, por ejemplo, bueno, yo no tengo tiempo a veces de leer las noticias durante el día, pero alguien me dijo que sigue subiendo el dólar en el mercado paralelo. Después de un acuerdo, ojo al piojo, quiere decir que el acuerdo está pinchado. Bueno, pero más allá de esto, vamos a una situación dramática, porque cuando alguien dice Argentina tiene un futuro bárbaro, porque puede exportar gas, puede exportar petróleo, puede exportar agroindustria y hasta puede exportar conocimiento. Cuando alguien dice eso, lo que está diciendo es lo siguiente: tenemos que devaluar a fondo, para darle a todo esto una tasa de beneficio. No, yo creo que sí que hay posibilidades de hacer todo eso. El problema es quién se beneficia, ¿no? ¿Quién se beneficia? La precariedad, porque el precio del gas, el licuado, para que Argentina lo exporte, hoy es redituable por la guerra. Antes de la guerra estaba por el suelo y Vaca Muerta estaba parada. Estados Unidos fomentó la guerra, bloqueó los 2 gasoductos que Rusia había construido con Alemania para abastecer a Europa, después dinamitó uno de esos gasoductos, después armó esta guerra, y ahora el que le vende gas licuado a Europa es de Estados Unidos, cuando lo tenían al lado. Entonces, todo el esquema es una gran fábula, porque el capitalismo está sobre pies de barro. Y eso se nota en todas las esferas. Por ejemplo, ¿qué industria está en plena caída en Alemania? La industria automotriz, que es la industria de proa. Claro, la insignia, digamos. La gran insignia de Alemania. ¿En beneficio de quién? De la industria militar. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo supongamos que a ver, las corridas financieras y demás, de todas maneras... Hay elecciones. Hay elecciones, pero después ya no hay razón para que pueda evitar el ajuste, ¿no? Puede ser que se produzca antes. Pero supongamos que se llega a cierta estabilidad en ese momento. A partir de ahí creo que las condiciones van a ser inflexibles, Claro, realmente. de todos modos, hay que ver en qué condiciones políticas suben, qué niveles de abstención... por ejemplo, quién sube, la reta o el otro. Es decir, el capitalismo va a esta elección relativamente dividido. Mire qué curioso. Unido en este plan, pero nadie tiene la caja política para imponerlo. Entonces la pregunta es, ¿se van a unir en el gobierno? Como plantean muchos, por ejemplo, un gobierno de coalición. ¿Se acuerda? La reta quería ganarlo a Schiaretti. Siento que plantea la reta. Claro. Y ahora con estas 2 victorias de Schiaretti en Córdoba, él se coloca como un socio, ahora con cierto peso, frente a la reta, eventualmente. Es decir, ellos tienen que resolver todavía una ecuación política, porque querer aplicar un plan de ajuste sin el apoyo integral de la burocracia sindical, sin subirla al carro, si subir al carro todo el aparato peronista, hay que ver si lo consigue. Lo tienen que hacer y puede haber, y seguramente habrá, un gran conflicto social. Ahora, si el aparato peronista, la burocracia sindical se suma, tendrán los recursos políticos, pero la fosa del peronismo se habrá acabado 50 metros más hacia abajo. Entonces usted ve que no tengo una fórmula o recetas, caracterizamos escenarios complejos detrás de una pelea de la clase capitalista contra los trabajadores, que es a muerte, y que el trabajador se tiene que defender, organizarse, autoconvocarse, asambleas, reuniones, y entonces usted va a ver una auténtica rebeldía. Jorge, ¿algo más que quiera decirle a nuestra No, audiencia? le agradezco muchísimo. No, lo único es lo siguiente. Bueno, somos el Partido Político Obrera, Marcelo Ramal es nuestro candidato a presidente, Patricia Boroni la vicepresidenta, Valentina Viglieca, trabajadora de cultura del Estado acá en la Ciudad de Buenos Aires, la precandidata a jefa de gobierno,
la delegada general del Hospital Moyano, es nuestra primera precandidata legisladora, muy importante el tema de la salud. No hemos hablado de esto, pero bueno, con lo de la pandemia, la destrucción del medio ambiente. Bueno, y yo soy el primer candidato al Congreso Nacional. La lista es 92, y les digo claramente, si hay conciencia de esto que estoy señalando, y no estoy señalando algo que esté oculto bajo 8 llaves, se puede ver tranquilamente en el desarrollo cotidiano, el voto por nuestro partido de parte de un trabajador es casi una obligación. Está dicho entonces, Jorge Altamira, muchas gracias. Infinitamente agradecido. Seguimos aquí en Laberinto de Argentina.